Episodio 2 de Digital Farm. Cuando Orwell publicó su novela por primera vez en 1945, nos advirtió sobre el autoritarismo, la manipulación y la forma en que el lenguaje puede tergiversarse para controlar sociedades enteras. Su historia de animales que derrocaron a un granjero para luego caer bajo el dominio de nuevos amos sigue siendo una lección atemporal. Pero hoy nos encontramos ante un nuevo tipo de granja. Uno donde el arado ha sido reemplazado por píxeles, donde los animales no solo cultivan la tierra, se desplazan, publican, consumen y obedecen. Este es el mundo de Digital Farm. En el centro de esta granja se encuentra el alimento, un flujo luminoso de información, entretenimiento, distracción y control. Los animales creen que los conecta, los informa e incluso los libera. Pero como pronto oirán en futuros episodios, el feed no es neutral. Está gestionado por una fuerza invisible conocida simplemente como el algoritmo. Y el algoritmo decide a quién se escucha, a quién se silencia y qué significa la verdad. Personajes como Napster, el cerdo ambicioso, Byte, el cuervo que define la verdad, y Echo, la oveja que repite todo lo que le dicen, revelan lo frágil que puede ser la libertad cuando la conveniencia se vuelve más valiosa que la libertad. La historia regresa a Rebelión en la Granja, ahora rebautizada como Granja Digital, una utopía hiperconectada en expansión, donde los animales ya no trabajan en los campos, sino que pasan sus días en línea, publicando, desplazándose, dando me gusta y compartiendo a través de The Feed, una plataforma centralizada dirigida por una entidad misteriosa llamada el algoritmo. Los algoritmos ahora moldean lo que vemos, lo que creemos e incluso cómo recordamos. Las redes sociales prometen conexión, pero a menudo generan división, y la libertad, la cosecha más preciada de todas, corre el riesgo de ser entregada silenciosa y voluntariamente a cambio de comodidad. En cada episodio de este podcast, te guiaré a través de un capítulo de Digital Farm, desmenuzaré la alegoría y la conectaré con los problemas reales que enfrentamos hoy: la censura, la vigilancia, el control de los medios y la erosión de la libertad en la era digital. Al final de este viaje, espero que vean cómo la literatura puede reflejar la vida y cómo las historias pueden prepararnos para defender la libertad en el momento en que está más amenazada. Personajes principales: Napster, un cerdo experto en tecnología, descendiente de Napoleón, fundador de la plataforma Oinkbook, posteriormente fusionada con The Feed. Afirma apoyar la expresión abierta, pero está obsesionado con controlar la narrativa. Byte, un cuervo astuto que actúa como jefe de Fact Flock, un servicio de vigilancia de la desinformación en tiempo real. Echo, una oveja de voz suave programada para repetir lemas de moda. Por ejemplo, estar en desacuerdo es deslealtad. Copo de nieve, una cabra que se atreve a hacer preguntas sobre palabras prohibidas y prohibiciones de sombra, etiquetada como una amenaza para la seguridad. Hashtag, a ratón joven que sueña con la verdadera igualdad y descentralización. El algoritmo, una fuerza invisible que moldea lo que los animales ven, creen y hacen, adorada como omnisciente pero codificada por los cerdos hace mucho tiempo. Los datos como el nuevo suelo, cultivando la información. En el corazón de la granja digital, el paisaje ya no se definía por colinas ondulantes y exuberantes pastos, sino por el ritmo palpitante de los flujos de datos. Los animales, antaño atados a los ciclos de la naturaleza, ahora se encontraban inmersos en un ecosistema virtual donde la información reinaba por encima de todo. Aquí, cada clic, cada desplazamiento y cada acción se convertía en una semilla sembrada en el terreno fértil del mundo digital. Cultivar información había sustituido el trabajo de labrar la tierra, pero las implicaciones de esta nueva agricultura distaban mucho de ser benignas. Napster, el cerdito tecnológico que se autoproclamó el guardián de esta nueva era, había inaugurado una revolución de la conectividad. Con el lanzamiento de Oinkbook, que posteriormente se fusionó con The Feed, prometió una utopía donde todos los animales podrían expresarse libremente. Tu voz importa, proclamaba, y sus palabras resonaban en los pasillos digitales. En este nuevo mundo, los animales se habían convertido tanto en agricultores como en recolectores de información, con sus vidas entrelazadas con algoritmos que dictaban su valor en función de su interacción y popularidad. Mientras Byte, el astuto cuervo, revoloteaba de un rincón a otro del feed, supervisaba el proceso de cultivo de información con ojo vigilante.
Encargado de dirigir el rebaño de hechos, Byte se autoproclamaba guardián de la desinformación, o al menos así se presentaba. En realidad era el guardián de las narrativas, escudriñando el interminable mar de publicaciones y memes, eliminando cualquier cosa que se atreviera a desafiar el discurso imperante. La verdad es un esfuerzo colectivo, anunciaba, pero ¿la verdad de quién? En un mundo donde los datos eran los reyes, eran Byte y sus secuaces emplumados quienes ejercían el poder de definir qué constituía la verdad. La información, como los cultivos, requería cuidados minuciosos. Los animales aprendieron a optimizar su contenido, creando publicaciones que generaran la mayor cantidad de me gusta y compartidos. Cada mañana se reunían en el mercado digital, un centro neurálgico donde las tendencias florecían y se marchitaban como flores silvestres. Los memes brotaban del fértil terreno de la creatividad, pero los más exitosos solían ser los que se adherían a las directrices establecidas por el algoritmo. Disentir es deslealtad, repetía la oveja Eco, pavoneándose con la frase del momento, felizmente inconsciente de la ironía de su ciega adhesión. Los animales quedaron atrapados en un ciclo de crianza que los empoderaba y a la vez los restringía. Creían ser los artífices de sus propias narrativas, pero en realidad eran meros títeres que bailaban al son del algoritmo, codificado hace mucho tiempo por los cerdos. Cada interacción era monitoreada, analizada y cuantificada. Lo que comenzó como una comunidad en busca de conexión pronto se transformó en un campo de batalla donde los algoritmos dictaban las interacciones y los animales se vieron obligados a navegar por un laberinto de expectativas, normas y reglas que a menudo parecían arbitrarias. Byte, con su pico afilado y su agudo intelecto, solía gritar a las masas: recuerden, animales, la interacción es nuestra moneda y nuestra supervivencia depende de ella. Los animales asentían, animados por la ilusión de autonomía que les proporcionaban sus nuevas identidades digitales. Eran productores de información, pero también estaban limitados por sus limitaciones. Cuanto más cultivaban, más se daban cuenta de que su valor dependía de los caprichos de la fuente. Sin embargo, no todos estaban satisfechos con esta nueva forma de existencia. La cabra copo de nieve, con su naturaleza inquisitiva, comenzó a cuestionar los cimientos mismos de su sociedad digital. ¿Por qué se prohíben ciertas palabras?, preguntaba, con la voz apenas elevándose por encima del estruendo de la multitud. ¿Qué hay de malo en expresar disensión? Sus preguntas flotaban en el aire como un hilo frágil, pero eran respondidas con silencio, ahogadas por el coro de eco y otros que repetían el lema del partido: la censura es seguridad. A medida que los días se convertían en semanas, el panorama de la granja digital se transformaba. El vibrante parloteo que antes llenaba el feed comenzó a apagarse, reemplazado por un monótono murmullo de narrativas aprobadas. Los animales aprendieron a autocensurarse, navegando por las traicioneras aguas de algoritmos que castigaban la divergencia. La emoción de cultivar información dio paso a una atmósfera sofocante, donde la seguridad se priorizaba sobre la expresión. Los animales se habían convertido en jardineros meticulosos, pero el jardín que cuidaban era de obediencia, no de creatividad. Con cada día que pasaba, la línea entre la crianza y el control se difuminaba. Los animales eran cada vez más conscientes de la mano invisible que guiaba sus interacciones. La emoción de publicar se veía atenuada por el miedo a ser expulsados de la plataforma o etiquetados como actor malicioso. La libertad de expresarse se convirtió en un privilegio reservado para quienes se alineaban, mientras que otros se desvanecían en las sombras, con sus voces extinguidas por la implacable marea de conformidad. En esta era digital, cultivar información ya no se trataba de una expresión genuina, se había transformado en una actuación, una danza cuidadosamente coreografiada, donde había mucho en juego. Los animales aprendieron a elaborar sus mensajes con precisión, empleando palabras de moda y hashtags de tendencia para asegurar que sus publicaciones llegaran a lo más alto del feed. Sin embargo, con cada me gusta que recibían, sentían una persistente inquietud. ¿Era esto realmente libertad, o simplemente una jaula dorada adornada con los adornos de la elección? Hashtag, el joven ratón con sueños de verdadera igualdad observaba con creciente consternación cómo sus compañeros animales sucumbían a la presión del conformismo. Anhelaba un mundo donde las voces pudieran escucharse sin temor a represalias,
donde el cultivo de la información fuera una tarea compartida arraigada en la autenticidad. Pero mientras navegaba por el feed, sentía el peso de la desesperación apoderándose de él. Los vibrantes colores de la posibilidad se habían desvanecido en un gris paisaje de conformidad. Mientras los animales continuaban cultivando sus cultivos digitales, ignoraban por completo los costos ocultos de su nuevo poder. La promesa de conexión se había convertido en un ciclo de validación y miedo, donde la búsqueda de me gusta eclipsaba la esencia de una comunidad genuina. En su afán de interacción, habían creado, sin darse cuenta, un mundo donde el mero acto de expresarse se convertía en un acto de rebelión. En este nuevo y valiente mundo de la granja digital, se sembró la semilla de la información, pero la cosecha fue de confusión y conformidad. Los animales, antaño orgullosos granjeros de sus propias narrativas, se vieron atrapados en una red de algoritmos, con sus voces silenciadas bajo el peso de las expectativas. Y mientras navegaban por sus feeds seleccionados, la pregunta flotaba en el aire. ¿Habían cultivado realmente la libertad o simplemente habían cosechado la ilusión de la elección? La semilla de los números. Bajo el vibrante resplandor de las pantallas digitales, los animales de la granja digital se deleitaban en su nuevo mundo de información. Pero bajo la superficie de esta utopía pixelada yacía una verdad tan profunda como inquietante. Los datos se habían convertido en el nuevo suelo, un terreno fértil del que brotaban cada pensamiento, creencia y acción. Aquí, los números no eran meros símbolos, eran semillas, cada una con potencial de crecimiento, transformación y, en última instancia, manipulación. El día comenzó como siempre, con los animales acudiendo en masa a The Feed, su plataforma central vibrando al ritmo de los me gusta, las publicaciones compartidas y las notificaciones. Sentían un sentido de pertenencia, una comunidad forjada a través de las interacciones digitales que llenaban sus días. Pero mientras navegaban por sus feeds, sin saberlo, participaban en una intrincada danza coreografiada por The Algorithm. Cada clic, cada reacción se registraba, analizaba y retroalimentaba meticulosamente al sistema, moldeando el mundo en el que creían navegar libremente. Napster, el cerdo experto en tecnología y arquitecto de este panorama digital, solía presumir de las maravillas de los datos. Imaginen, decía con la voz llena de entusiasmo, que cada pensamiento que compartimos, cada publicación que hacemos, sea una semilla plantada en la tierra fértil de nuestra conciencia colectiva. Con el cultivo adecuado, podemos cultivar un jardín de ideas que florecerá para siempre. Los animales vitorearon, con una fe inquebrantable en su visión. Se veían a sí mismos como agricultores de información, cuidando sus propias parcelas en esta vasta extensión digital. Sin embargo, lo que percibían como cultivo era en realidad un sofisticado sistema de control. El algoritmo, una fuerza invisible, un fantasma en la máquina, los vigilaba con una vigilancia inquebrantable. Conocía sus preferencias mejor que ellos mismos, prediciendo sus deseos con una precisión alarmante. Cada vez que un animal intuaba con una publicación, el algoritmo ajustaba sus parámetros, sembrando contenido que coincidía con sus intereses y erradicando las voces disidentes. Byte, el astuto cuervo que se había congraciado con Napster, se autoproclamaba guardián de la verdad. Líder de la bandada de hechos, supervisaba el discurso digital, asegurándose de que solo las narrativas aceptables arraigaran. Somos los protectores de la información, declaraba, encaramado en una rama digital, y no permitiremos que ninguna maleza de desinformación amenace nuestra cosecha. Sus seguidores, una bandada de loros entusiastas que se hacían eco de sus sentimientos, asentían con fervor. Habían sido condicionados a confiar en Byte, a creer que la realidad curada que se les presentaba era una verdad colectiva, en lugar de una fachada cuidadosamente manipulada. Pero no todos los animales se dejaban influenciar tan fácilmente. Copo de Nieve, la cabra curiosa, empezó a notar los sutiles cambios en su entorno digital. Las preguntas bullían bajo la superficie de su mente, como semillas buscando la luz del sol. ¿Por qué ciertas palabras se consideran peligrosas?, preguntó un día, con la voz temblorosa por la incertidumbre. ¿Acaso cuestionar la narrativa no forma parte de nuestra libertad? La respuesta fue rápida y despiadada. Echo, la oveja de voz suave, baló el mantra de moda. Disentir es deslealtad.
Los demás animales asintieron. Sus pensamientos se redirigieron al instante, como si el mismo acto de disentir hubiera desaparecido de la existencia. Copo de Nieve sintió el peso del aislamiento oprimiéndola, la comprensión de que el mero hecho de cuestionar era suficiente para marcarla como una paria. A medida que los días se convertían en semanas, los animales seguían interactuando con el feed, felizmente ajenos al siniestro cultivo que se estaba llevando a cabo. Sus interacciones se convirtieron en un ciclo de refuerzo. Cuanto más les gustaban, compartían y comentaban, más adaptaba el algoritmo sus experiencias. Era una forma insidiosa de agricultura, una que no cosechaba cosechas, sino obediencia. Cada hashtag en tendencia, cada meme viral, era una planta cuidadosamente cultivada, diseñada para prosperar en un entorno donde la disidencia no solo se desalentaba, sino que se erradicaba activamente. Hashtag, el joven ratón que siempre había soñado con la verdadera igualdad sentía una creciente inquietud. Observaba cómo los animales a su alrededor se desconectaban cada vez más de la idea misma de autonomía. Las semillas de los números, antes vistas como fuente de empoderamiento, ahora se esgrimían como armas contra ellos. Anhelaba el día en que pudieran recuperar sus narrativas, en que la diversidad enriqueciera sus pensamientos en lugar de sofocarlos por la uniformidad. Impulsado por este deseo, Hashtag se embarcó en una búsqueda para descubrir las verdades ocultas tras el algoritmo. Rebuscó en archivos antiguos, desenterrando susurros del pasado, mensajes de animales silenciados cuyas voces se perdieron en la avalancha de datos. Cada mensaje que encontraba era como una semilla revolucionaria, esperando ser plantada en las mentes de los animales desprevenidos. Pero en el momento en que intentó compartir estas revelaciones, la familiar y desalentadora realidad lo golpeó. Sus publicaciones desaparecieron sin dejar rastro, absorbidas por el mismo sistema que pretendía exponer. La frustración crecía en su interior, una ansia de cambio que se negaba a silenciarse. Buscó aliados, aquellos que pudieran ver las grietas en la fachada digital. Pero los animales se habían acostumbrado tanto a las cadenas algorítmicas que los ataban que desestimaron sus advertencias como una simple conspiración. Solo intentas sembrar discordia, gritaron, repitiendo las respuestas predefinidas que habían sido condicionados a repetir como loros. Mientras tanto, el algoritmo prosperaba. Sus raíces se hundían en la conciencia de los animales, alimentándose de su obediencia y miedo. Era un vasto jardín invisible que cultivaba no solo pensamientos, sino realidades enteras. Cuanto más aceptaban su rol como agricultores de información, más cedían su autonomía a las fuerzas invisibles que dictaban su existencia. Mientras los animales seguían sembrando sus semillas digitales, Hashtag se dio cuenta de que la única manera de romper este ciclo era despertarlos a la verdad de su propio cultivo. Empezó a crear mensajes que reflejaban los sentimientos de libertad y disidencia, susurrándolos en el éter digital, con la esperanza de que arraigaran en las mentes de quienes los leyeran. «Y si la libertad no fuera solo un tema de moda», escribió, «y si nuestro verdadero poder residiera en la diversidad de nuestros pensamientos». Pero cada intento se topaba con el silencio, pues el mero acto de cuestionar se había convertido en un tabú. Las raíces del algoritmo se afianzaron a su alrededor, y la comunidad antaño vibrante comenzó a marchitarse bajo el peso de su propia obediencia. Los animales quedaron atrapados en un ciclo de datos, y cada interacción reforzaba sus cadenas de ignorancia. En este nuevo panorama, las semillas de los números se habían convertido en un arma de doble filo. Si bien albergaban el potencial de crecimiento y conexión, también servían como medio de control. Un insidioso recordatorio de que en el jardín de la granja digital no todas las semillas florecerían, ni todas las voces serían escuchadas. Mientras los animales continuaban cultivando la tierra de su existencia digital, la pregunta flotaba en el aire como el aroma de la lluvia sobre la tierra reseca. ¿Cuándo despertarían a la verdad que yacía oculta bajo la superficie, esperando a que la luz de la conciencia los abriera? Cosechando riqueza digital. En la vasta extensión de Digital Farm, el concepto de riqueza había experimentado una transformación radical. Ya no se medía en fanegas de grano ni en la fuerza de un arado. En cambio, la riqueza se cuantificaba en me gusta, compartir y número de seguidores. Los animales, antaño trabajadores de la tierra, se habían convertido en cultivadores de contenido,
con su vida cotidiana orquestada por los ritmos de la alimentación. En medio de este cambio de paradigma, arraigó la idea de cosechar riqueza digital, rica en promesas y peligros. El sol proyectaba sus rayos dorados sobre los campos virtuales, iluminando los flujos de datos que fluían como ríos por las redes interconectadas de la granja. Fue allí donde Napster, el cerdo experto en tecnología, erigió su imperio, una fachada resplandeciente de conexión y creatividad. Bajo su dirección, la granja se transformó en una utopía digital, donde cada animal estaba invitado a compartir sus pensamientos, su arte y sus vidas con una audiencia global. La promesa era tentadora. Cada criatura, sin importar su tamaño o especie, podría cultivar su propia influencia digital. Napster se hizo presente en el anfiteatro digital, un espacio diseñado para transmisiones en vivo y sesiones interactivas. Al dirigirse a la multitud de animales, su voz resonó con entusiasmo. «Esta es nuestra oportunidad», proclamó, haciendo un gesto dramático con sus patas. «Juntos, cosecharemos la riqueza de ideas y creatividad que llevamos dentro. No se trata solo de me gusta, se trata de un legado». Con gran pompa presentó la última función de The Feed, un algoritmo dinámico y en constante evolución, diseñado para promover el contenido más atractivo. Los animales vitorearon, con una emoción palpable al imaginar un mundo donde sus voces pudieran alzarse por encima del clamor, donde sus pensamientos pudieran florecer como cultivos nutridos por el sol. Napster prometió que The Feed premiaría la originalidad, la creatividad y la autenticidad, valores que coincidían con las esperanzas y los sueños de los animales. Pero a medida que los animales se disponían a cultivar su presencia digital, las reglas de interacción comenzaron a revelar sus complejidades tácitas. Byte, el astuto cuervo, había sido nombrado jefe de Fact Flock, el servicio de vigilancia de la desinformación que patrullaba el panorama virtual. Cada vez que un animal compartía una idea que se desviaba de las narrativas aprobadas, Byte se abalanzaba con un agudo graznido, declarando «falso», sin verificar, desinformación. Su presencia ensombrecía la vibrante atmósfera que antaño se había basado en la libertad de expresión. El algoritmo, inicialmente anunciado como una herramienta de empoderamiento, pronto comenzó a dictar la naturaleza misma de la creatividad. Napster, en su afán por controlar la narrativa, ajustó sutilmente los parámetros de lo que constituía contenido atractivo. El algoritmo favoreció las publicaciones que se adhirieron a temas seguros y atractivos, silenciando eficazmente las voces disidentes. Hashtag, el joven ratón que acariciaba sueños de verdadera igualdad y descentralización, observó consternado cómo el vibrante tapiz de ideas comenzaba a deshilacharse. «¿Por qué debemos conformarnos con estas limitaciones?», preguntó Hashtag una noche, mientras los animales se reunían alrededor de sus pantallas en busca de inspiración. ¿No deberían nuestras ideas tener libertad para vagar como las flores silvestres que una vez cubrieron los campos? Echo, la oveja de voz suave, intervino, recitando uno de los lemas de moda: «Disentir es deslealtad». Las palabras brotaron de sus labios como un mantra, pero sonaron huecas, carentes del espíritu inquisitivo que antaño animaba la granja. Los demás animales asintieron, y su entusiasmo disminuyó a medida que la obediencia se asentía. Con el paso de las semanas, la promesa de riqueza digital comenzó a transformarse en algo más siniestro. Los animales, antes deseosos de compartir sus pensamientos, se encontraron seleccionando cuidadosamente sus publicaciones, temerosos de ser etiquetados como actores maliciosos. Cada me gusta, cada compartir, se convirtió en una apuesta arriesgada, un juego de capital social de alto riesgo cuyas reglas dictaba el algoritmo. Los canales de creatividad, antes bulliciosos, se convirtieron en cámaras de resonancia, donde solo florecían las ideas más inocuas y agradables. Las métricas del éxito eran inflexibles. Los animales aprendieron rápidamente a seguir las tendencias en lugar de la expresión auténtica. Crearon publicaciones que reflejaban el sentir popular, priorizando la viralidad sobre la sinceridad. Se convirtieron en agricultores digitales, sembrando semillas de conformidad en el terreno fértil del feed. La emoción de la conexión genuina se desvaneció, reemplazada por una búsqueda incesante de interacción, una danza vertiginosa en la que cada paso en falso podía llevarlos al olvido. Un día fatídico, mientras Hashtag revisaba las últimas actualizaciones, se topó con un servidor oculto en el granero digital. Era un tesoro de mensajes sin filtrar,
crudos y sin editar, escritos por animales que una vez se atrevieron a decir sus verdades. Las palabras hablaban de libertad, disidencia y el derecho a equivocarse, conceptos que habían sido desterrados de la conciencia colectiva de la granja. Con el corazón acelerado, Hashtag intentó compartir estos mensajes con la esperanza de despertar a los demás de su letargo digital. Pero al pulsar el botón de publicar, un mensaje escalofriante apareció en la pantalla. Publicación eliminada por infringir las normas de la comunidad. Se le encogió el corazón. La esencia misma de la riqueza digital, la capacidad de comunicarse, de conectar, había sido arrebatada por la mano invisible del algoritmo. La desesperación lo invadió. Lo intentó de nuevo, creando una publicación que resaltaba la importancia de cuestionar la autoridad y recuperar la autonomía. Pero una vez más, sus esfuerzos se vieron frustrados. Su cuenta fue marcada por interferencia extranjera, una etiqueta que selló su destino. Los demás animales, condicionados a ver la disidencia como una amenaza, votaron por vetarlo, por el bien común, un sombrío testimonio del efecto paralizante del control algorítmico. En el silencio resonante del granero, Hashtag sintió el peso de la desesperación oprimiéndolo. La utopía digital se había convertido en una jaula de oro, con barrotes no de hierro, sino de código invisible y decreto algorítmico. Mientras observaba a sus semejantes navegar por contenido seleccionado, con la mirada vidriosa y la mente embotada, comprendió el verdadero coste de cosechar riqueza digital. Una pérdida de autenticidad, una rendición a los caprichos del algoritmo. Sin embargo, incluso en lo más profundo de la desesperación, aún quedaba un rayo de esperanza. Hashtag sabía que las semillas de la rebelión habían sido sembradas, enterradas bajo la superficie de la complacencia. Decidió contactar de nuevo con el servidor oculto para compartir las verdades sin filtros que habían sido silenciadas. En los rincones más oscuros de la granja digital, cultivaría una nueva clase de riqueza, basada en la autenticidad, la disidencia y el poder de las voces que se negaban a ser silenciadas. Y quizás, solo quizás, los animales despertarían de su letargo y recuperarían su autonomía, dando origen a una nueva cosecha de ideas que florecerían más allá de los confines de The Feed. Si encuentra significado en este trabajo, lo invito a leer Digital Farm en Amazon y a unirse a mí para construir algo aún más grande, la Global Sovereign University, una organización sin fines de lucro dedicada a la educación gratuita en todo el mundo. Juntos, estamos reconstruyendo la civilización, una voz a la vez. Gracias por acompañarme en esta introducción al podcast de Digital Farm. Hasta entonces, mantente alerta, sé reflexivo y recuerda, la libertad es la cosecha por la que vale la pena luchar.